Estimados participantes del diplomado en investigación científica, esta semana estaremos haciendo un resumen de lo que trata el módulo 3 de diseño y análisis cualitativo. Lo importante es que aprendamos a valorar por qué los diseños cualitativos son interesantes para poder entender a mayor profundidad la realidad. Comenzamos revisando algunos fundamentos para poder entender este enfoque de análisis. Hablamos de algunas teorías, hablábamos de la etnografía, de la fenomenología, de la teoría fundamentada y otras corrientes como las epistemológicas, filosóficas, metodológicas y teleológicas que están relacionadas con estas teorías. A la vez hemos podido entender que utiliza diferentes técnicas que se auxilian de grabaciones, transcripciones, de fotografías y que se incluyen también notas de campo, registros anecdóticos, guías de entrevista e incluso guías de observación. Esto lo han podido trabajar ustedes en sus mapas conceptuales. Ahora quiero que tengamos una aproximación para poder diferenciar qué es lo que interesa en un problema de investigación, cuándo nos interesa saber su magnitud y cuándo su profundidad. Si nos interesa su magnitud, estaremos interesados en indagar el qué, de qué trata el problema, qué tanto afecta a la población. Y cuando queremos saber su profundidad, entonces estamos obligados a buscar el cómo, el por qué o el para qué, de qué manera suceden los fenómenos sociales. Vean, al observar estas diferentes escenas de la realidad, nos damos cuenta que pues no tienen enfoque cualitativo cuantitativo. La realidad es independiente de la manera como nosotros la miramos. La realidad está ahí, pero sí se ha trabajado en método científico es para que nosotros podamos comprender la realidad que está ahí, ¿verdad? De acuerdo con el punto de vista de los sujetos que participan en ella. Con todo lo que se ha revisado esta semana, seguramente ustedes saben establecer diferencias en los enfoques de análisis cuantitativo y cualitativo y seguramente también tienen claras ya algunas ventajas y desventajas en los diferentes abordajes. En investigación cualitativa lo que nos va a interesar más es conocer a profundidad la realidad de, de esos acontecimientos, de esos fenómenos. Entonces, el análisis cualitativo se enfoca en comprender los pensamientos, sentimientos y conductas de las personas, cuyos aportes representan aproximaciones conceptuales al colectivo social. Por ello es que se enfoca en el discurso, ese discurso que deja ver los pensamientos, los sentimientos, las percepciones en el contexto donde están inmersos. Se trata entonces de comprender la subjetividad más profunda del ser humano, subjetividad que da origen a la objetividad de las cosas y de los acontecimientos sociales. Como podrán comprender, ninguna fórmula estadística se ha creado de otra manera más que a partir del pensamiento, a partir de la subjetividad del ser humano. Bueno, comprendido esto, sabrán que la estructuración metodológica le da fundamento al proceso de análisis, de diseño y de análisis cualitativo. En ese sentido, quiero enfatizar que hay dos procesos. Un proceso de investigación científica, que es la manera como se va desarrollando la investigación, y otro es el proceso para elaborar informes de investigación. ¿Ven? Son dos procesos distintos, pero que se relacionan de algún modo porque los componentes también son los mismos. Sin embargo, en el proceso de desarrollo hay más flexibilidad. Y quiero enfatizar en los elementos que lo hacen distinto a este enfoque. Los elementos de selección de casos son uno de los elementos clave. La atención que damos dentro del caso, que es una atención más integral, no está parcializada, sino tratamos de verlo con un enfoque holístico y consideramos de manera muy especial el ambiente, los actores,
los eventos y los procesos. La calidad de este abordaje nos va a dar la oportunidad de hacer buenos análisis y de tener buenos informes. Ahora bien, en el otro proceso que se trata de elaborar informes de investigación, también se considera la problemática, la sustentación teórica y la sustentación conceptual que nos va a dar fundamento a nuestro análisis y la dimensión metodológica, por supuesto, que nos dice cuáles son los mejores instrumentos que nos ayudan a recoger la información, cuáles son las mejores técnicas, las estrategias y los procedimientos que debemos tomar para desarrollar la investigación, cómo debemos abordar cada caso. Y pues eso nos va a ayudar a entender y a tener buen material para poder hacer informes de investigación con buena calidad. Entonces el muestreo no probabilístico es el que nos fundamenta los casos, ¿verdad? Todo el muestreo conceptual que utilizamos en investigación cualitativa es parte de este muestreo no probabilístico y pueden ser casos únicos, casos múltiples, casos polares o extremos, pero en cualquiera de estos casos, en cualquiera de ellos, debemos tener claros los criterios de selección de los casos, que deben saber los sujetos, qué requisitos deben cumplir para participar como informantes clave. Debemos tener claridad de las unidades de análisis, de la representatividad teórica del caso. Ahora no estamos hablando de representatividad estadística, sino de representatividad teórica. El análisis holístico e integral que queremos desarrollar. Y para eso, pues nos auxiliamos de técnicas e instrumentos que ustedes también ya revisaron, pero se las dejo acá también por si ustedes quieren darle otra revisión. Como ven, hay variadas técnicas, variados instrumentos, aunque nosotros solamente estamos trabajando con la entrevista en profundidad, que paralelamente utiliza la guía de entrevista. Y como ven, una guía de entrevista no es un cuestionario estructurado, ni semiestructurado o un cuestionario abierto, sino son preguntas clave que nos pueden generar otras repreguntas para conocer más a profundidad la información. En este sentido, quiero enfatizarles que el sentido de verdad se obtiene cuando cuidamos la validez y la confiabilidad. Hay varias formas de hacerlo, pero en este caso vamos a detenernos en dos. La validación de expertos es una, y esto se logra cuando logramos ubicar a los conocedores tanto en la teoría del problema como en la realidad del problema. Estos son los expertos que nos pueden ayudar a validar las técnicas, los instrumentos y los procedimientos. Por otro lado, tenemos la triangulación. Esta se refiere a la utilización de diferentes técnicas, de diferentes instrumentos y de diferentes fuentes de información. Las fuentes de información pueden ser los actores que están involucrados en el problema. Igual se puede hacer con diferentes estamentos, comunidades, universidades, facultades, carreras incluso. En este ejemplo, para poder garantizar un poco más la validación y la verificación, tenemos el trabajo de los expertos, validando instrumentos, técnicas y procedimientos, y la participación de los informantes claves. En este estudio de factores relacionados con la reprobación de estudiantes universitarios, los profesores, los estudiantes, los coordinadores de carrera y los expertos conocen bien el problema y por tanto nos pueden dar información de diferentes perspectivas sobre el mismo problema. Este ejemplo se los dejé hace unas semanas, en la primera semana, que es un diseño que ilustra un estudio sobre cómo se aplican los derechos de la niñez en la escuela pública de El Salvador. Es un estudio de país, pero con un enfoque eminentemente cualitativo. Este diseño conceptual les puede servir a ustedes para poder diseñar el suyo. Este estudio se hizo por zonas, oriente, centro, occidente, y por áreas urbana y rural, un centro escolar por cada área, niños y niñas de primero y segundo ciclo y los docentes de estos niños. Estos grupos de población se entrevistaron por grupos focales. Solamente los directores se entrevistaron individualmente, como las entrevistas que vamos a desarrollar la próxima semana.
Quiero enfatizarles que para poder desarrollar una buena entrevista, al menos 3 fases son importantes. La fase de elaboración de la entrevista, ya el desarrollo de la entrevista y la calidad de esto nos va a dar también la calidad de la fase de análisis y de interpretación de datos. Así que no descuiden estas partes. Pueden detener el video para verlo en detalle. Y una cosa importante a la hora de trabajar con los sujetos, no hay que abrir juicio, hay que permitir que hablen, prestarles suficiente atención, ser sensibles a ellos. Esto es importante desde que nosotros podemos organizar la secuencia de las preguntas, comenzar con las preguntas que son como de introducción, más fáciles de responder, que generan más acercamiento, para ir profundizando en las preguntas que son un poco más delicadas, las que son del contenido del problema, y cerrar con preguntas que se pueda verificar la información. Cuando tengamos esa información, vamos a categorizar y codificar para poder ir analizando, interpretando datos y obtener buenas conclusiones. De esta misma manera, la disposición de aquellas categorías y subcategorías de análisis nos va a dar la oportunidad para comenzar a hacer análisis de los aspectos más pequeños o de las subcategorías que les habíamos llamado para poder crear esas categorías y entenderlas. Estas categorías nos dan la oportunidad de trabajar con patrones que nos ilustran de una forma más integral y más holística los diferentes acontecimientos. Entonces quiero cerrar con esta frase que me interesa y me gusta tanto y me motiva a aprender más sobre el análisis cualitativo. Este es un escritor español y dice él, si me hubieran hecho objeto, sería objetivo. Pero me hicieron sujeto. Ahora ustedes pueden pensar qué tan importante es entonces conocer esa subjetividad. Bueno, entonces les dejo hasta acá. Les deseo muchos éxitos y bendiciones para las 3 semanas que nos hacen falta.